Mi nombre es David Moreno Ramírez, jefe de servicio de la Unidad de Dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Durante los próximos minutos, como propone el título de esta sesión, actualizaré el papel de la biopsia selectiva del ganglio centinela en el paciente con diferentes tipos de cáncer de piel. No tengo conflictos de interés que declarar en relación con esta presentación. Durante las últimas décadas, si ha habido un procedimiento controvertido en cirugía oncológica, ese no ha sido otro que la biopsia selectiva del ganglio centinela, especialmente en lo que se refiere al manejo del paciente con melanoma. Su papel como predictor pronóstico, los beneficios para la supervivencia, es decir, su papel terapéutico y si sirve para la toma de decisiones en cuanto a adyuvancia, han sido ampliamente discutidos en la literatura. Una discusión que hay que decir en la que continuamos enfrascados. Y para que podamos participar en esta discusión y sobre todo para que podamos participar en las decisiones sobre la realización o no de este procedimiento en los pacientes con cáncer de piel a los que atendemos, el objetivo que me planteo para esta sesión es que, a la finalización de ella, podamos conocer cómo se lleva a cabo el procedimiento, a quién debe indicarse y qué esperar de esta técnica quirúrgica. Si tenemos que recomendar o indicar una técnica quirúrgica a un paciente, y aunque no participemos de forma directa en su realización, sí que es importante que conozcamos en qué consiste y cómo se lleva a cabo. Pero antes es todavía más primario que conozcamos el concepto o la teoría que hay detrás del concepto del ganglio centinela y de la biopsia selectiva del ganglio centinela. En cualquier región linfática corporal, el ganglio o los ganglios centinela son cualquiera de los ganglios que recibe drenaje linfático directo de la zona anatómica donde se sitúa el tumor primario y eventualmente el primer ganglio que recibiría células metastásicas liberadas por el tumor. Un ganglio secundario sería cualquier ganglio que recibe drenaje de cualquier otro ganglio linfático, pero no directamente desde el tumor primario. El objetivo de la biopsia selectiva de ganglio centinela es identificar y extraer el ganglio o los ganglios centinela para proceder a su análisis microscópico, dejando en la región ganglionar el resto de ganglios secundarios o no centinelas. Si el ganglio linfático centinela no presenta células metastásicas, no presenta metástasis microscópicas, se acepta que el resto de la región ganglionar también estará libre de enfermedad. Dependiendo de las localizaciones del tumor primario, solemos extraer ganglios centinela, identificar y extraer ganglios centinelas de las regiones axilares, de las ingles y del cuello, así como de otras localizaciones en tránsito. La biopsia selectiva del ganglio centinela es un procedimiento que puede llevarse a cabo en 4 etapas o 4 pasos y que consiste en la identificación, en primer lugar, de la región linfática que contiene el ganglio o los ganglios centinelas y la localización de estos ganglios centinelas dentro de esta cuenca. En segundo lugar, una disección quirúrgica cuidadosa para alcanzar estos ganglios centinelas, extracción precisa de los ganglios centinela, exclusivamente de los ganglios centinelas, dejando en la región ganglionar ganglios secundarios y finalmente los cuidados postoperatorios habituales de cualquier herida de este tipo. El procedimiento estándar y más habitual para la identificación del ganglio centinela consiste en una inyección perilesional de tecnecio 99. Desde allí, el radiotrazador se dirige directamente al ganglio linfático centinela, donde queda secuestrado por unas horas y emitiendo una potente señal que detectamos mediante una gammasonda manual o bien mediante gammagrafía. Pasado un tiempo, el trazador se desplaza a ganglios secundarios que emitirán una señal mucho más atenuada. Un punto clave aquí es diferenciar entre los ganglios centinela, que son los que debamos extraer, y los ganglios secundarios, que serán cualquier otro ganglio linfático con un recuento de emisiones inferior al 10% del ganglio con máxima emisión, es decir, el ganglio centinela. En nuestro centro solemos administrar el tecnecio 99 unas 24 horas antes de la intervención quirúrgica, pero también puede inyectarse a primera hora de la mañana del mismo día de la intervención. Veamos ahora cómo funciona todo este procedimiento en una biopsia selectiva del ganglio centinela en localización inguinal, en la región inguinal. Bajo anestesia general o raquidia,
Practicamos una incisión en la parte superior de estos puntos calientes que se corresponden con los ganglios centinela. Volvemos a comprobar. Bajo anestesia general o raquidia, practicamos una pequeña incisión sobre los puntos marcados en la piel y que se corresponden con los ganglios centinela. Es importante que nos dejemos guiar en todo momento por la gamma sonda que nos va indicando dónde se encuentran esos puntos de máxima división, es decir, el ganglio centinela. Ya lo veo. A partir de ahí, una vez perfectamente identificado, comenzamos lo que es la extracción del ganglio con disección siempre Roma. Qué bien. Vale. Alice. Se ve bien la toma. Comprobando una vez más que efectivamente vamos a extraer el ganglio que se considera centinela de máxima emisión gamma gráfica. Como digo, eso lo vamos a hacer mediante disección Roma y mediante disección con electrobisturí. Con bisturí eléctrico haremos una toma a cámara rápida. Esta es una forma muy segura de proceder, de forma, digamos, tangencial, evitando así romper la cápsula y sellando todos los pequeños vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Clampamos el pedículo antes de extraerlo. Vale, perfecto. Comprobamos de nuevo que efectivamente seguimos trabajando sobre el ganglio centinela y finalmente extraemos el ganglio, sellando, quedando el pedículo perfectamente sellado para evitar complicaciones posteriores. En ocasiones los ganglios centinela son más pequeños y profundos, pero el procedimiento no cambia en absoluto. Disección cuidadosa, cuidando las estructuras anatómicas. Ahí, vale. Pinza, trabajo. Y dejándonos guiar siempre, como acabamos de ver, por la zona de emisión, por los puntos de emisión máxima captados con la gamma sonda portátil. En un sitio fijo. Una vez extraídos los ganglios centinelas, comprobamos ex vivo que efectivamente hemos extraído los ganglios centinelas que veíamos en la gamma cámara portátil antes de la intervención y que efectivamente vemos cómo ya aparecen en ese campo oscuro. Esto es de las aportaciones más importantes de esta gamma cámara, es comprobar cómo después de esa extracción de los ganglios que considerábamos centinela, efectivamente nos quedamos con la seguridad de que no ha quedado ningún ganglio centinela en la región ganglionar, en el campo quirúrgico. Una vez que hemos confirmado que hemos extraído los ganglios centinelas, procedemos al cierre de la herida de forma habitual. Habitualmente no empleamos drenajes, el dolor posoperatorio lo solemos controlar con analgesia de primer escalón a base de paracetamol habitualmente. Tampoco utilizamos antibióticos después de la cirugía, es una cirugía limpia con bajo riesgo de infección y la mayoría de los pacientes abandonan el hospital el mismo día de la intervención y caminando por su propio pie. La biopsia selectiva del ganglio centinela es un procedimiento mínimamente invasivo y de baja morbilidad, realizado a través de una incisión de no más de 3-4 centímetros en la mayoría de los pacientes. Esta revisión sistemática respalda esta afirmación en tanto que comunica un porcentaje de complicaciones alrededor del 11% de los procedimientos, siendo el seroma y la infección de la herida quirúrgica las complicaciones más frecuentes de la biopsia selectiva del ganglio centinela. Veamos ahora el mismo procedimiento, pero en la región axilar. En algunas ocasiones, sobre todo hace unos años, pues se empleaba, ya apenas lo utilizamos, la inyección en la localización del tumor primario de azul de metileno o de linfazurín, un colorante azul que también migraba de la misma forma que el marcador radiactivo hacia el ganglio, dándole esta tan característica coloración. El procedimiento de disección es exactamente el mismo en la región axilar, disección Roma, muy cuidadosa para evitar la ruptura de la cápsula, aplicación del bisturí eléctrico para sellar todos los vasos linfáticos aferentes, eferentes y los vasos pequeños sanguíneos. Ahí vemos la extracción ex vivo del ganglio centinela y procedemos al cierre de la herida, como hemos visto en el procedimiento de la región inguinal. Ahora, una vez que tenemos más claro el concepto de biopsia selectiva del ganglio centinela y el cómo se lleva a cabo,
Veamos qué ofrece este procedimiento en el manejo de los pacientes con cada uno de estos tres tipos de cáncer de piel: el melanoma, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células de Merkel, principales tipos de cáncer de piel en los que este procedimiento tiene una indicación. Comencemos con el papel de la biopsia selectiva del ganglio centinela en el paciente con melanoma cutáneo. En primer lugar, ¿en qué pacientes con melanoma está indicada la realización de la biopsia selectiva del ganglio centinela? En general, este procedimiento está indicado para pacientes con tumores primarios con un espesor de Breslow de 1 milímetro o superiores. Sin embargo, en pacientes con tumores más delgados, sobre todo entre 0,8 milímetros y 1 milímetro de espesor de Breslow, pero acompañados de factores patológicos de alto riesgo, como puede ser la ulceración o un índice mitótico elevado, incluso microsatelitosis, también puede indicarse el procedimiento, también está indicado, como así recogen las guías de práctica clínica, incluso por debajo de un espesor de Breslow de 1 milímetro. Aquí vemos mínimas diferencias que pueden existir entre las recomendaciones de la guía norteamericana y de la guía europea. Consenso absoluto en cuanto a la indicación por encima de 1 milímetro y en cuanto a los tumores más finos, indicación cuando existe algún criterio patológico de alto riesgo, aunque en la guía europea no se contempla ninguna indicación por debajo de 0,8 milímetros, que sí que se indican en la guía norteamericana, siempre y cuando estos melanomas ultrafinos vayan acompañados de ulceración. En cualquier caso, es importante que para tomar decisiones y plantearle esta opción al paciente conozcamos el rendimiento del ganglio centinela, de la biopsia del ganglio centinela en cuanto a la frecuencia de metástasis microscópicas en cada uno de los pacientes y por lo tanto la probabilidad de que el procedimiento quirúrgico sea positivo. Esto ha sido estudiado en pacientes con melanomas finos, en pacientes con melanomas intermedios y en pacientes con melanomas gruesos por encima de 4 milímetros, como vemos aquí. En el caso de estos pacientes con melanoma grueso, hasta el 41% de los pacientes pueden presentar positividad del ganglio centinela, es decir, metástasis microscópicas. Por lo tanto, la biopsia selectiva del ganglio centinela estaría bien indicada como medio para detectar de forma precoz estas metástasis ganglionares. En pacientes con melanoma fino y ultrafino, esta frecuencia se reduce por debajo del 5%, aunque en caso de que existan criterios patológicos adicionales, vemos en la diapositiva cómo este porcentaje de positividad del ganglio centinela se incrementa y puede superar hasta el 25% en pacientes con melanoma fino, pero que además presentan microsatelitosis. Por lo tanto, y en cuanto a la indicación actual de la biopsia selectiva del ganglio centinela en el paciente con melanoma, hasta ahora es un procedimiento que en el conjunto de nuestras intervenciones para la estratificación inicial de estos pacientes lo indicamos y lo llevamos a cabo en aquellos con un tumor primario con un estadio tumoral T1B y superiores, como vemos aquí en el esquema que utilizamos, que aplicamos en nuestra unidad de melanoma. Con estas indicaciones, en estos escenarios clínicos, la biopsia del ganglio centinela continúa siendo considerada el mejor procedimiento para la estratificación ganglionar y la información que proporciona aporta un importante valor como predictor pronóstico. Vemos aquí cómo una biopsia positiva del ganglio centinela modifica hacia arriba el estadio clínico TNM y en consecuencia empeora el pronóstico de supervivencia del paciente. Información de utilidad para tomar decisiones terapéuticas y también para el seguimiento del paciente. Sobre lo que se continúa debatiendo de forma intensiva es sobre el posible papel terapéutico o no de la biopsia del ganglio centinela en el paciente con melanoma. Efectivamente, no se ha demostrado nunca que este procedimiento mejore la supervivencia del paciente con melanoma, pero no cabe duda de que existe un subgrupo de pacientes con metástasis microscópicas y que permanecen libres de enfermedad el resto de sus vidas después tan solo de una biopsia selectiva del ganglio centinela, subgrupo de pacientes que todos nosotros atendemos en nuestra unidad de melanoma. Porque de hecho, como afirma el doctor Faries, uno de los investigadores que más ha estudiado el papel del ganglio centinela en el melanoma desde que se abandonó la disección ganglionar completa en pacientes con ganglio centinela positiva,
La mejor forma de evitar una disección más radical, una disección ganglionar completa, en caso de que desarrolle una metástasis ganglionar, es efectivamente el haber realizado una biopsia selectiva del ganglio centinela. Otra cuestión es que debemos continuar estudiando y mejorar la selección de aquellos pacientes con mayor riesgo de presentar metástasis microscópicas. Hasta ahora, la biopsia selectiva del ganglio centinela había sido también defendida como un procedimiento de ayuda para tomar decisiones sobre la necesidad, sobre la indicación de tratamiento adyuvante en el paciente. Efectivamente, la inmunoterapia adyuvante ha demostrado ser beneficiosa en pacientes con enfermedad ganglionar detectada clínicamente o mediante pruebas de imagen, estadios 3B, 3C y 3D, y también en pacientes con enfermedad microscópica, ganglio centinela positivo, pero con carga tumoral en el ganglio superior a 1 milímetro, información que tan solo es posible conocer mediante la realización de una biopsia del ganglio centinela. Sin embargo, desde hace muy poco contamos ya con la indicación de inmunoterapia adyuvante para pacientes con melanoma primario de alto riesgo, estadio tumoral, T3B y superiores, sin metástasis ganglionar ni a distancia. Por lo tanto, en estos pacientes con melanoma primario de alto riesgo, la biopsia selectiva del ganglio centinela no sería ya necesaria para tomar decisiones sobre tratamiento adyuvante, aunque mantendría su valor en cuanto al tratamiento precoz y mínimamente invasivo de una metástasis ganglionar, que como hemos visto puede presentarse junto con el tumor primario en hasta el 40% de estos pacientes con tumores de alto riesgo. Y por lo tanto, volviendo a nuestro protocolo de actuaciones en la estratificación inicial del paciente con melanoma primario, es posible que necesitemos debatir de forma individualizada la indicación y la realización de biopsia selectiva del ganglio centinela en pacientes con tumores primarios de alto riesgo, estadio tumoral T3B y superiores. Veamos ahora el papel de la biopsia selectiva del ganglio centinela en el paciente con carcinoma de células escamosas de la piel. En general, en el carcinoma escamoso cutáneo, las metástasis ganglionares son un acontecimiento menos frecuente que en el paciente con melanoma. Entre el 4 y el 6% de los pacientes con carcinoma de células escamosas de la piel desarrollarán metástasis ganglionares. Sin embargo, esta incidencia de metástasis ganglionar se incrementa en tumores de mayor tamaño y con mayor infiltración en profundidad. En cuanto a la frecuencia de metástasis microscópicas, es decir, de ganglio centinela positivo, aquí vemos los diferentes estudios que analizan esta incidencia, que oscila entre el 8 y el 14% según la serie. Por lo tanto, desde un punto de vista de positividad preprueba, el procedimiento podría estar indicado, con una frecuencia esperada superior al 8%. Sin embargo, en términos de predicción de la supervivencia, en el paciente con carcinoma de células escamosas, ni la supervivencia libre de recaída ni la supervivencia global se ven afectadas por el estado de la biopsia selectiva del ganglio centinela, por la presencia o no de metástasis microscópicas en el ganglio, por lo que su papel como predictor pronóstico en estos pacientes es incierto. Aparte de la frecuencia de positividad del ganglio centinela en el carcinoma escamoso, la indicación del procedimiento está también limitada en la práctica clínica por dos otros condicionantes que son la edad y la localización anatómica. Entre el 75 y el 90% de los carcinomas de células escamosas se desarrollan en la cabeza o en el cuello. Localizaciones anatómicas en las que existen condicionantes técnicos diferentes a los de otras regiones como pueden ser las axilas o las ingles. Los tumores de la cabeza y del cuello suelen presentar patrones de drenaje linfático más complicados, con una elevada frecuencia de drenaje bilateral y contralateral. Aquí, en esta localización, en la región cervical, los ganglios linfáticos suelen ser con frecuencia de pequeño tamaño, diminutos, y se suelen solapar entre ellos. Por estas razones, los carcinomas de células escamosas de la cabeza y del cuello se asocian con una mayor frecuencia de falsos negativos en cuanto a la detección del ganglio centinela, por lo tanto, a una menor frecuencia de ganglios centinela positivos. Además, la anatomía quirúrgica que del cuello siempre supone un reto quirúrgico, un reto técnico, y en el caso de la glándula parótida, donde drena el 70% de los carcinomas de células escamosas de cabeza y del cuello, su relación con los nervios faciales, el nervio facial y accesorio,
siempre exigen valorar minuciosamente los riesgos y los beneficios de la intervención. Y por último, la edad. La literatura sobre ganglio centinela, biopsia de ganglio centinela en pacientes con melanoma, ha demostrado que el aumento de la edad se relaciona con menores tasas de positividad de la biopsia del ganglio centinela, que el drenaje linfático se ralentiza con la edad y, en tercer lugar, también mencionar el mayor riesgo quirúrgico de estos pacientes en relación con un peor estado funcional, una mayor frecuencia de comorbilidades habitual en pacientes de edad avanzada. Por todos estos motivos, por los resultados observados, la escasa evidencia disponible y la calidad de esa evidencia, así como otras cuestiones técnicas y clínicas que hemos mencionado, las guías de carcinoma de células escamosos, concretamente la guía europea, no recomienda la realización de biopsia de ganglio centinela como procedimiento habitual en el manejo inicial en el tratamiento de los pacientes con carcinoma de células escamosas cutáneos, salvo en el contexto de ensayos clínicos. Finalizaremos con el papel de la biopsia selectiva del ganglio centinela en el paciente con carcinoma de células de Merkel. En el carcinoma de células de Merkel, la elevada frecuencia de afectación ganglional microscópica que presentan estos pacientes, hasta el 50% de ellos, hace que la biopsia selectiva del ganglio centinela sea un procedimiento de alto rendimiento, útil también para la toma de decisiones terapéuticas. Sin embargo, los pacientes con carcinoma de células de Merkel, la biopsia selectiva del ganglio centinela puede verse limitada tanto por la edad, en general avanzada, y también por la localización habitual de los tumores primarios en la cabeza y en el cuello, condicionantes que dificultan la realización de la biopsia selectiva del ganglio centinela, como acabamos de ver en el carcinoma para el carcinoma de células escamosas. En cualquier caso, existe consenso en cuanto a la recomendación de la biopsia selectiva del ganglio centinela en los pacientes con carcinoma de células de Merkel en los que el procedimiento sea posible y siempre durante la misma intervención que la exéresis completa y amplia del tumor primario. En estos pacientes, el procedimiento se sitúa en una posición central, tanto por su beneficio terapéutico como también para la toma de decisiones sobre radioterapia adyuvante. Espero que esta sesión haya sido de utilidad para vuestra práctica clínica. Muchas gracias y hasta pronto.